brujiles míos, a una emisión más a este su canal Tarot y Magia by Mystic Moon, en el cual el día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de la cacería de brujas en Salem. Si te interesó el título de este video, si quieres conocer esta parte de la historia donde vamos a tratar de desmitificar algunos puntos que son sumamente importantes, pero que al día de hoy se mantienen vivos ya que se han pasado de generación en generación y a través de los años, evidentemente mucha información ha ido cambiando. Bueno, pues de antemano te agradezco que estés aquí, te invito a que le des like al video si te está gustando, te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te llegue notificación de cada que subo contenido. Sin más preámbulo, comencemos. Hablemos de la cacería de brujas en Salem. Nuestra historia se sitúa alrededor del año 1692. Voy a mencionar algunos puntos sumamente importantes para ir desmitificando un poco este tema de que fueron las cacerías en Estados Unidos y por qué es que se fueron haciendo estas ideas. Bueno, vamos a iniciar con que Salem, Massachusetts, en su momento era una colonia inglesa. Y además existían ya registros de juicios por caza de brujas que habían tenido sede en Beverly, en Ipswich y también en Springfield. Por ende, con tiempo atrás había de dónde agarrarse para tratar de tomar información de estos temas y utilizarlos a su conveniencia. Esta palabra va a ser sumamente importante porque justamente de lo que tratan los juicios de Salem es de un abuso de poder, es de formar una teocracia, es decir, la combinación del Estado y el poder religioso para gobernar este lugar. Y esto pues obviamente es un tema de conveniencia y de abuso de poder, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a tratar de desenmarañar un poquito estos temas de mitos. Empezando porque la mayoría de las muertes por cacería de brujas en Salem no fue a causa de la hoguera. La mayoría de muertes se dio a causa del ahorcamiento, siendo normal en su mayoría mujeres inocentes, así como perritos, y también hubieron casos de aplastamiento, uno en específico que fue como el más sonado, pero también existieron muertes de personas que no pudieron pagar por tener derecho a un alimento digno, que estaban dentro de la cárcel y pues murieron por olvido, por abandono, por no poder comer, y ahí es que quedaron en sus celdas. Bueno, estos son algunos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta para ir desmitificando un poco cómo ha sido la historia de Salem y que cuando lo escuchemos no pensemos automáticamente en que realmente se castigaron por brujas, aunque eso es algo bastante triste de pensar y hace referencia a que hasta la actualidad cierta parte de esa histeria nos ha perseguido, y donde empezamos a ser culpables es en quedarnos en la ignorancia, porque la ignorancia, la conveniencia y el abuso fueron los principales temas y además el miedo que dieron lugar a que estas barbaries ocurriesen en Salem. También nos vamos a estar remontando unos 10, 15 años atrás en la historia de los juicios por cacería de brujas, porque los colonos originalmente lo que hacían era perseguir a los nativos del lugar, nativos americanos, como también a los paganos. Aquí ya hablando de paganos, justamente entra este tema de entonces, ¿eran practicantes? Claro que sí, pero recordemos que a causa del miedo y la ignorancia todo se consideraba, o sea, agarraban parejo y todo era del diablo para ellos. Incluso creían que en el bosque estaba la morada del diablo, ¿no? Y pues bueno, básicamente 15 años atrás se perseguían a estas personas con el único fin de quitarles sus propiedades, sus tierras o lo poquito o mucho que hubieran podido conseguir, con el pretexto de que eran brujos, de que eran brujas y que no tenían derecho pues a existir. Por eso la verdad es que en lo que yo he podido investigar en tema de indios americanos, muy pocos realmente han podido ser como convertidos y atacados, pero en tema de los paganos, pues sí, a la fecha no se tiene un registro exacto, dicen que pueden ser entre 100, 150 personas
En total, más las personas del pueblo de Salem, pues que perdieron la vida a causa de estos juicios. Entonces, realmente aquí lo que se vivía es una histeria colectiva. Y para entender un poco esto, vamos a hablar de estos personajes que son de relevancia y que desafortunadamente dejaron una mancha muy oscura en la historia de Salem. Empecemos por el reverendo Samuel Parris, que es quien, él era un empresario de Barbados que tuvo que emigrar por temas de que un huracán terminó con todo, ¿no? Trayendo consigo a su hija Betty y sobrina Abigail Williams, de 9 y 11 años. Así bien, también vino con su esclava Tituba, que era una esclava de origen de raza negra, misma que sufría por todas las decisiones que tomaba este señor de origen o de religión puritana, vamos a decirlo así, porque no se consideraban ni católicos ni cristianos hasta este tiempo o momento, eran puritanos. Y lo que hace Samuel Parris al llegar a este lugar es empezar como a dar esta palabra de Dios y de creer y de hay que actuar de esta manera porque esto está bien, eso está mal, eso es del diablo. Y empezó a hacerse de ciertos seguidores. Al principio, evidentemente mucha gente pues decía no, pero este fue tomando peso en formar esta teocracia, fue tomando peso en hacerse de aliados y obviamente una corrupción inmensa, porque así logró convencer a personas de poder como quienes llevaban el mando del pueblo, como son el alguacil, como son el gobernador. Así bien también se hizo amigo de familias muy adineradas que logró convencer con estas habladurías basadas en la ignorancia y en sus creencias. Uno de estos es conocido como el señor Putman. Les mencionaba hablando sobre Ann Putman. Ella fue quien acusó a una de las personas que en su momento también trabajaba en esta parte de juzgar y hacer estos juicios, pero en su momento pues fue declarado inocente. Pero como tenía deudas con, en este caso, el patriarca de los Putnam, decidieron acusarlo y evidentemente fue enjuiciado. Porque por estos temas de intereses, conveniencias y chismes era suficiente que estuvieras obviamente en esta parte de la opulencia para que tu voz fuera escuchada y pudieras señalar a alguien. Algo que es bastante triste, injusto, es una impotencia increíble porque en tus manos quedaba la vida de un inocente. A veces bastaba pensar diferente, vestirte diferente y era muy difícil que lo pudieran hacer en ese tiempo, pero marcar una diferencia en la sociedad para que fuera señalado por brujo. Además, con estas ideas de que todo era cuestión del diablo y hasta ahí llegaba su mundo. Entonces, volviendo a los Putnam, ellos, justamente el esposo de Ann Putnam, era gran amigo de Samuel Parris. Entonces, ellos lograron, junto con el alguacil, llegar a ser un tribunal expresamente para atacar a las brujas, para hacer estos juicios contra las brujas, aunque en realidad eran personas inocentes. Les mencionaba al inicio del video sobre Tituba. Bueno, las hijas de Samuel Parrish, ellas empezaban a decir que tenían grandes males, que se sentían muy mal, que sufrían desmayos y muchas cosas que médicamente o por la parte médica no podían resolver. Entonces ya esto era brujería, pero aquí hay un trasfondo bastante oscuro, ya que Samuel Parrish aprovechaba esta situación para sofocar a estas niñas y que terminaran señalando a alguien. Siendo que Tituba les contaba a estas niñas sobre su origen, sobre su cultura, sobre prácticas que a lo mejor para ellos eran una cuestión natural, esto lo tomaban con gran interés y obviamente Parrish lo utilizó totalmente a su favor para pues justificar que era una bruja y que por eso estas chicas estaban sufriendo esta situación. Al encarcelar a Tituba, también a su esposo, después de muchas torturas, su esposo decide inculparla, decide decir sí, ya, yo me voy de aquí, ¿no?
Ahí finalmente el amor no tuvo peso sobre esas situaciones. Pero Samuel, al ver que habían personas, todavía su mente maquiavélica, porque de verdad esto fue más allá, que habían personas que necesitaría culpar, se agarró de la situación de Tituba, obligándola a declarar contra 2 personas en específico, aunque en la declaración que está escrita históricamente se dice que mencionó 9 personas. Pero ¿por qué menciona estas personas? Evidentemente fue por digamos que por el control y obligada por Parrish para poder obtener de alguna manera su libertad. Estamos hablando de Sarah Good y de Sarah Osborne. Estas 2 mujeres eran detestadas por Samuel Parrish, ya que ninguna quería cooperar para su tema de la iglesia, cooperar con sus ideologías, y por este simple motivo decidió inculparlas de brujería. Y definitivamente esta es una historia que yo crecí amando, esta historia de las brujas de Salem, pero la realidad es que uno va creciendo y sí, o sea, yo estoy segura que existían personas que practicaban, o sea, desde tiempos inmemorables, ¿no? Pero no en el caso de Salem. En el caso de Salem fueron injusticias puras. Si existieron casos de brujería real, estoy segura que pudieron haber visto la manera de escaparse de ello. O que a lo mejor sí lo eran, pero no de la manera que lo manejaba, porque en realidad lo que hacía Samuel Parrish era abusar del miedo, de esta histeria que crecía y crecía y crecía en el pueblo. ¿Para qué? Obtener sus fines, ¿no? Porque además él tenía esta idea, o sea, él creía que realmente pues lo perseguían, ¿no? Que lo perseguían, que eran brujas, pero el trasfondo de esto era el interés que tenía por el poder, por las propiedades, porque evidentemente esto tuvo que llegar a un final, ¿no? No pudieron seguir los juicios de Salem de esta manera. Y esto es porque a una de las personas que enjuiciaron, por fortuna tenía mucha familia, y esto llegó fuera de Salem, por lo que entonces Nueva Inglaterra empezó a prestar atención en estos casos que ya no estaban justificados. Por ende, cuando esto llega a oídos del gobernador William First, es que decide entonces empezar a investigar estos asuntos y ponerle un alto a las acusaciones como tal de la casa de brujas, ¿no? Para empezar, a las acusaciones que hacían y después poner especial atención en los juicios que se estaban llevando. Esto tendría lugar en el mes de octubre de 1692. Recordemos que un tiempo antes, en mayo, meses antes, es donde se inaugura la corte de cacería de brujas. Pasan unos meses a octubre, donde entonces empiezan ya a poner atención Nueva Inglaterra en qué está pasando con estos. Por tantas acusaciones, como les comentaba, es que se hace este tribunal donde se empieza realmente a lucrar, porque no se tenía realmente una prueba concisa para decir que tal o cual eran brujos o eran brujas. Incluso está esta mujer, Bernard, que la acusaron por casarse 3 veces y ya por ese simple hecho, ella era bruja. Pero claro que el interés era más allá, porque entonces una vez de ser juzgados y ejecutados, ellos reclamaban sus propiedades, porque justamente ese es el trasfondo de las cosas. El interés, la mala intención de abusar de generar esta histeria provocando miedo a la sociedad y que de esta manera pues pudieran básicamente quedarse con estas casas, territorios y tierras. Justamente hablando de los Putnam, tenemos el caso de George Barrow, quien tenía una deuda pues bastante grande con el patriarca de los Putnam. Por ende, Anne Putnam fue quien lo acusó de brujería y pues evidentemente fue ejecutado. Pero es lo que les comento, solo bastaba tener una enemistad, una deuda, una envidia o un motivo bastante absurdo para ser juzgados por brujos. Así también el caso de Gil Corey, que él fue justamente quien murió por aplastamiento. Lo que les comentaba al principio, no todas las muertes fueron por ahorcamiento, pero sí en su mayoría él murió por aplastamiento, ya que no pudieron, a pesar de todas
de todos los ataques, de lastimarlo hasta no poder más, no pudieron arrancarle una confesión. Por ende, cada que le ponían piedras y piedras y piedras, lo único que él decía era más peso. Pero todo eso tenía que llegar en algún momento a su fin, porque la gente ya no podía aguantar más abusos por parte de estas personas, ya que realmente estaban viviendo pues casi que prisioneros de pensamiento, prisioneros de acción, porque ni siquiera los niños ante este señor Parris podían ser libres de hablar sin pedir permiso o salir de la habitación sin solicitar permiso, porque si no, este se sentía ofendido. Era de una idea tan puritana que realmente rayaba en el abuso de ser hasta puritano, ¿no? Entonces, la verdad es que está tremenda la historia, pero pues todo esto tiene que llegar a su fin, ¿no? En algún punto el pueblo, la gente, alguien tiene que enterarse de lo que estaba pasando y ponerle un límite, porque evidentemente este tema de la corte se hizo sin ningún tipo de conocimiento de leyes, nada. Solo bastaba con ver una marca, tener deudas, llevarse mal, tener envidia, ser diferente, estar en contra de este sistema para merecer la horca. Entonces, pues bueno, básicamente llega un punto en el cual por gente que fue ejecutada, que tenía familiares en otras regiones y que evidentemente fueron acercándose al tema y todo lo que estaba pasando, es que llega a oídos de la corte de Nueva Inglaterra estos casos de Salem, la cacería de brujas y las personas enjuiciadas. Por ende, con esta información lo que se hacía era de que empezaban a mandar personas para investigar a profundidad, y fue entonces cuando este gobernador, que se llama William Pierce, ordenó justamente que se detuvieran estos juicios para iniciar una investigación. Así bien, de hecho, no solo quedó en que se detuvieran, obviamente, muchas de las personas empezaron pues a decir la verdad, empezaron a comentar, pues yo tuve que decir esto, tuve que decir aquello, porque pues estaba obligado a esto, esto no fue real, y es donde se empieza a ver un poco de la verdad de lo que había pasado. Estamos hablando que de mayo a octubre del 1692 es este periodo donde fue masivo la cacería de brujas, y en octubre fue justamente donde llega este gobernador y donde pone un alto a los juicios. A la actualidad no se tiene bien el número y la relación de la cantidad de fallecidos. Hay personas, historiadores, investigadores, que te dicen que son 100, 144, 200, incluso hasta 400 fallecidos a causa de estos juicios tan injustos en Salem. Para el año de 1697, la Corte de Nueva Inglaterra ordena un día de ayuno en honor a las víctimas de la cacería de brujas, siendo hasta el año de 1702 que se consideran totalmente ilegales los juicios de Salem. Los juicios para acusar a alguien de brujería están totalmente prohibidos y se consideran ilegales. Tristemente, estas personas que dieron su veredicto, o que tristemente estas personas que dijeron tuve que dar una confesión falsa, no tuvieron un castigo a cambio de esa confesión y se les perdonó la vida. Entonces, pues bueno, brujiles míos, esto es un poco de la historia de detrás de este mito que existe sobre la historia de Salem, porque luego pensamos en las brujas, pensamos en todas estas historias de miedo y de terror que pues básicamente se han ido modificando a través de los tiempos. La realidad es que la historia de Salem es una tragedia griega, literalmente, es una tragedia, no tiene nombre como... digamos que el poder, la ambición, el miedo y la ignorancia puedan caber en una persona y que esta persona pueda mover a un pueblo, literalmente. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, déjame tu like, dale al botoncito de suscribirse, dale click a la campana para que te llegue notificación de cada que subo contenido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima emisión. Por cierto, Happy Sunday.